Grandes, pequeñas, medianas, de madera, de plástico, de terracota, cuadradas, redondas, hondas, colgantes de hidrorriego. Uf, sí, hoy vamos a hablar de macetas. Buenas, familia botánica. Pues hoy vamos a hablar de macetas y lo primero que quiero aclarar es que la maceta no es sino la casa de nuestras plantas. Así que vamos a darles una casa en condiciones. ¿Qué casas son mejores para qué plantas? Una maceta les va a proporcionar cosas fundamentales. Lo primero, un lugar donde pueden echar sus raíces. Las plantas, las raíces, las utilizan para alimentarse y para que sean su base, para que les sirva de base para sostenerse. Pero cuando tenemos plantas en macetas, hay que tener muy en cuenta una cosa, el tema del riego. Las plantas en la naturaleza pueden buscarse la vida de alguna manera para buscar el agua, para encontrar los nutrientes, pero en una maceta todo eso se lo tenemos que dar nosotros. Bueno, y ya si queréis, en segundo término le ibas a poner el tema de la decoración, que yo sé que hoy en día es muy, pero que muy importante, y desde luego no hay que dejarlo aparte. Pero yo pondría en primer término la salud de la planta. Punto número 1 que me gustaría dejar muy claro es el tema que es una maceta y que es un cubre macetas. La diferencia son los agujeros de drenaje. Esto tan grande realmente no es una maceta, porque si yo miro por aquí, no os veo. No tiene agujeros de drenaje, cubre macetas. Esto de aquí, aunque sea en pequeñito, sí que os estoy viendo, porque tiene agujeros de drenaje, maceta. Muchas veces podemos comprar macetas que no tengan agujeros de drenaje y simplemente se los hacemos nosotros y ya se han convertido en maceta. Pues hijo Joaquín, tampoco será tan importante el tema de los agujeritos. Pues sí, porque las plantas cuando están en maceta necesitan drenar el agua que les sobra. En algunas no es demasiado importante, pero en otras es fundamental. Así que tengan unos agujeros de drenaje más o menos, ya lo veremos dependiendo de la maceta y de la planta, es súper importante. Y ahora me vendréis diciendo, pues yo conozco a tal que tiene una planta que está en un cubre macetas porque eso no tiene agujeros de drenaje y le va fantásticamente. Pues sinceramente os digo una cosa, suerte. Ha conseguido una planta adecuada y los cuidados adecuados. Puede ser que tenga una planta que admita bastante humedad y que no esté regando demasiado. Pero posiblemente si se hubiera topado con una planta que necesita mucho drenaje y nos pasáramos con el riego, otro gallo nos cantaría. Pero sí, hay veces en que la suerte se pone de nuestro favor y podemos tener plantas en cubremacetas. Otro punto al hablar de los cubremacetas es el tema de la decoración. ¿Por qué nos puede pasar esto? Compramos una planta que nos gusta mucho, pero nos la venden en una maceta que precisamente no es la belleza de las macetas. Pero lo podemos solucionar rápidamente. Buscamos un cubremacetas que nos guste mucho y lo colocamos. Ya tenemos una maceta que, aunque es útil y es un poquito fea, no se ve porque tenemos un cubremacetas. Y esa es una buena función del cubremacetas. Ojo, aquí quiero deciros que cuidadito con cuando reguemos que se quede agua en el cubremacetas, porque puede ser muy perjudicial. ¿Por qué no se pueden tener plantas en cubremacetas? ¿Por qué no puedo dejar que se quede agua cuando riego esa maceta en el platito o en el cubremacetas? Pues simplemente porque el agua y las raíces se llevan bien cuando hay proporción buena. Pero cuando hay mucha agua, lo que nos va a provocar es que hay una avispa. Pero cuando hay mucha agua, lo que suele ocurrir es que hay pudrición. Y la pudrición es, yo creo, que el factor que más plantas ha destruido en nuestras casas. Y ya que hablamos de este tema, voy a hablar de otro tipo de macetas. Esto es una maceta de autorriego o de hidrorriego. Perdonad, pero no tengo una de estas macetas que esté libre, así que tenéis que ver el vídeo con la plantita encima.
Bien, estas macetas, que son, ojo, muy cómodas y muy útiles si las sabemos utilizar, tienen un depósito de agua debajo, para la gente que se olvida de regar de vez en cuando, y le va administrando el agua a la planta. Se la administra por capilaridad, es decir, que va subiendo poco a poco por el sustrato. Y digo que tiene que estar bien utilizado porque la idea es muy buena. Riego cuando me acuerdo, se llena el depósito y la planta ya irá cogiendo el agua. Tienen un medidor que nos dice cómo está el depósito de agua. Cuando veamos que está vacío, hay que rellenarlo, más siempre no puede ser. Pero ¿qué ocurre muchas veces con estas macetas? Que vemos por encima la tierra que está muy seca y decimos, este indicador no va bien, yo voy a regar más. Y entonces el agua no se queda en el depósito, sino que va subiendo y va subiendo y va encharcando toda la zona de abajo de las raíces. Viene la pudrición y ya os he dicho cuál es el resultado. Entonces, bien utilizadas, son muy cómodas, nos pueden venir muy bien, por ejemplo, para un interior de casa, para una oficina, pero pueden ser muy peligrosas, así que cuidadito con su utilización. Pero podemos tener el caso contrario, podemos tener unas plantas que necesiten mucho drenaje. Y voy a poner dos ejemplos, orquídeas y plantas grasas y cactus. Esas plantas no les gusta que haya mucha agua. Acordaos el vídeo de las orquídeas, que os lo dejo por aquí si queréis, en el cual decíamos que están acostumbradas a que llueva mucho, reciben el agua muy de golpe, pero luego les gusta que estar sequitas. Por eso, las macetas de las orquídeas típicas son así. Macetas, primero, son transparentes porque la orquídea, la raíz de la orquídea, se puede favorecer de la luz para hacer la fotosíntesis. Y segundo, son macetas que suelen tener muchísimos agujeros de drenaje. Esta no, pero incluso en algunos hay agujeros laterales, y si no, hay gente que se los hace precisamente para que haya mucho drenaje y no se acumule nada de agua en la maceta. Lo mismo podríamos hablar de los cactus y de las grasas. Les gusta el agua muy poquito, así que si las tenemos en un sitio que retenga el agua, esa planta va a morir. Y os puedo asegurar que, por poner un número, el 95% de las grasas que se nos han muerto ha sido por exceso de riego. También el tema del drenaje es muy importante cuando tengamos macetas en cestas colgantes. Lo que pasa es que ese tema no lo voy a tocar ahora porque ya hay un vídeo en el canal sobre cestas colgantes, así que os lo voy a dejar aquí y si queréis les echéis un vistazo porque también hablo el tema de las macetas para las cestas colgantes. Y cuando hablamos de macetas también solemos hablar del tema de formas de macetas. Tenemos macetas redondas, cuadradas, rectangulares. ¿Influye en algo? En algunas especies sí que influye. Por ejemplo, se recomienda el cultivo de las grasas y de los cactus en maceta cuadrada, más bien por aprovechar el sitio. Una maceta cuadrada aprovecha todo el sitio para tener sustrato. Pero también es verdad que a las raíces les gusta moverse por ahí y encuentran más fácil moverse en una maceta que sea redonda que no que sea una maceta cuadrada, que estarán chocando. Dicho esto, también hay que decir que las plantas se adaptan prácticamente a todo. Y bueno, luego tenemos las famosas jardineras. Vamos a coger esta. ¡Uy, qué jardinera más bonita! ¿Cómo has plantado todo eso ahí? Que no está plantado. Son plantas separadas. Puedo tener una jardinera redonda porque me viene muy bien para colocarla, por ejemplo, en un balcón. Porque me viene muy bien para el sitio donde la quiero colocar por las medidas y por la anchura que tiene. Y aquí voy a plantar, en este ejemplo, quiero plantar un ciclamen y resulta que tengo por casa una crásula y las voy a plantar en la misma jardinera porque por la razón que sea me gusta el efecto que hacen. ¿Qué va a ocurrir si ponemos todo esto lleno de tierra y ponemos todo junto? Que una de las dos plantas sufrirá porque no tiene necesidades iguales. Es lo que decía al principio del vídeo. La maceta tiene que ser la casita de la planta. Y hay veces en que no necesitan el mismo tipo de sustrato, la misma cantidad de riego. Entonces, una pequeña solución sería: pongo la crásula, que necesita muy poquita agua, en su maceta, y luego pongo los ciclámenes, que les gusta un poquito más el agua, les gusta tener la tierra más húmeda, en los laterales. Parecerá que están plantados juntos,
pero realmente respetamos las raíces de cada una de ellas. Es un pequeño truco que utilizo muchísimo. Y luego también os quiero comentar que hay algunas macetas que son como esta, son, para lo pequeñas que son de ancho, son súper hondas, ¿vale? Y es porque también hay que tener en cuenta las raíces de nuestra planta. Siempre que tengáis plantas es bueno que sepáis un poco de cada una de ellas. Entonces, si sabéis que hay unas plantas que tienen raíces muy gruesas o muy profundas, es mejor darle macetas que sean más hondas. Estas macetas son las típicas en las cuales nos venden los rosales cuando los compramos, porque la raíz del rosal puede llegar muy profunda. Otras plantas, como las plantas de temporada, tienen las raíces muy superficiales y se podrían plantar todas en una jardinera que no fuera demasiado profunda. Pero yo creo que si hay una de las cosas en que más nos fijamos a la hora de adquirir o seleccionar una maceta, es el tipo de material del que está hecha. Y hoy en día, aunque hay mucha variedad, ahora lo veremos, hay dos materiales que son los que más se utilizan, que son plástico y terracota. Como es lo principal, lo voy a dejar para un poquito más tarde. Y ahora vamos con otros materiales que a lo mejor no tienen tanta importancia hoy en día, pero sí que es verdad que me gustaría comentar un poquito sobre ellos. El primero es el tema de la madera. No tengo aquí ninguna maceta de madera para poderos enseñar, pero bueno, os podéis imaginar. Las dos macetas típicas de madera son o bien las que imitan a un tonel o a un semitonel y las que son para los huertos urbanos que están más elevadas. La verdad es que ese toque que le da la madera en el aspecto de la decoración está muy bien porque son como muy rústicas y ese toque a veces es lo que andamos buscando. Lo primero que es un material que lo tienes que forrar porque es muy poco estanco. No es que no retenga a veces el agua, es que a veces no retiene ni siquiera el sustrato. Otro tema que no me gusta, sobre todo si lo utilicéis en exteriores, es el tema de que el clima puede estropear mucho la madera. Entonces, o bien la estamos tratando todos los años porque se humedece y entonces se reblandece, se deforma, o por ejemplo si utilizamos tornillos, los tornillos se van oxidando y se van rompiendo. Incluso pueden venirles bichitos como la carcoma y se la pueden cargar. Y al final es un poco, o la tratamos y pasamos mucho tiempo cuidando esa maceta, o se nos acabará estropeando. Entonces, en mi opinión, no voy a poner la madera, la número 1 de mi lista de materiales. Pero bueno, para gustos colores. Bueno, en este caso para gustos macetas. El otro material del que también quiero hablar es el de la piedra. Piedra, hormigón, conglomerado de ambos. Yo creo que hoy en día se ven pocos y es un material que es muy costoso de trabajar, cuesta mucho dinero y es extremadamente pesado. Es verdad que si lo que estáis buscando es decoración, algunos de ellos quedan genial. Sí que es verdad que la piedra es un material súper duradero, es un material muy resistente, que nos puede venir bien encima porque como tiene mucho peso puede funcionar muy bien de base para las plantas. Lo que os decía también al principio, hay que pensar en una planta. Si tenemos, por ejemplo, una planta muy alta que se pueda tumbar, pues igual un macetero de piedra es lo que mejor les viene. Pero tanto el transporte como la maceta en sí suelen ser bastante costosos en relación con todas las demás macetas. Es verdad que hoy en día están saliendo macetas que son de resinas o de fibras especiales que, digamos, intentan imitar lo que serían las macetas de piedra, pero mucho más ligeras. Y el ejemplo lo tenéis aquí. Macetas como esta, esto es una maceta, no es de plástico, es de resina. Según donde la tengáis puesta, os va a parecer que es un material natural, pero nada más lejos de la realidad. No son excesivamente baratas, pero tampoco son tan caras como la piedra. Pero también os digo una cosa, son también muy resistentes, son mucho más resistentes que las de plástico normal, pero no pesan. Y entonces esa ventaja que teníamos del peso de una maceta lo perdemos con estas. Y claro, cuando hablas de resinas, es que automáticamente tienes que compararlo con el plástico. El plástico, podríamos decir, dicho mal, es la versión cutre de la resina. Suele ser más económico, suele ser menos duradero, pero hoy en día está muy extendido. Lo primero que tengo que decir del plástico es que en el siglo XXI uno de los problemas que tenemos precisamente son los plásticos. Si tenemos en cuenta
el tema ecológico, el plástico habría que irlo reduciendo. Dicho esto, hay muchísimo plástico que ya está fabricado. Por ejemplo, si vais a un vivero, las plantas, en prácticamente todos, os van a vender las macetas de plástico. Entonces, bueno, ya que ese plástico está fabricado, yo también soy del tema de, bueno, pues recicla, reutiliza, y entonces ese plástico lo vamos a poder aprovechar muchísimo más y no se va a desechar. Y os estoy hablando de macetitas como estas, macetas normalitas que decís, ya, ¿y esto para qué lo utilizo? Pues a lo mejor para hacer esquejes, para hacer trasplantes, para hacer semilleros. Estas pequeñitas van genial, a lo mejor para poner plantitas pequeñas y hacer esquejes. Es reutilizarlas y utilizarlas hasta el máximo hasta que se rompan. Y ahora sí que vamos al meollo del asunto, que no es otro que plástico versus terracota. Quizá la diferencia más importante entre estos dos elementos es el tema de la porosidad. Cuando cogemos una maceta de terracota, lo primero que notamos es que es muy porosa. Y esto puede tener ventajas según la planta que vamos a utilizar. Imaginaos que necesitamos poner una planta en exterior, pero es una planta que no aguantaría demasiado el calor. Entonces, gracias a esa porosidad, va a conseguir regular un poco la temperatura que hay fuera y dentro de la maceta. Al igual que la temperatura, también va a controlar un poco la humedad. ¿Esto qué nos va a llevar? Cuidado que cuando reguemos una maceta de terracota, como norma, parte de ese agua va a parar a la maceta, no a la planta. Por lo tanto, igual hay que regar más. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Las macetas de plástico son más estancas. Vienen genial para plantas de interior, que suelen ser plantas tropicales a las cuales les gusta tener el sustrato más bien húmedo. Por lo tanto, aquí pasa lo contrario, habrá que tener cuidado de no encharcarlas demasiado. También os digo, cuando están en exterior, la maceta de plástico se suele recalentar más y puede calentar demasiado las raíces. Por lo tanto, no pongáis una maceta de plástico negro que le dé el sol constantemente, porque puede ser que las raícitas que están aquí dentro se calienten en exceso. Y también hay mucha gente que me va a decir, claro, pero es que la terracota es más duradera, es mejor. Bueno, pero ¿y si se os cae una planta? ¿Qué se romperá primero, la terracota o el plástico? Como norma es la terracota, os lo digo por experiencia. Solamente de volcarse una planta puede ser que esa maceta ya se raje. Y luego, si tenéis macetas en exterior, que es muy típico tener macetas de terracota en exterior, debido a esa porosidad que absorbe agua, si hace mucho frío y hiela, vais a conseguir que ese agua se convierta en hielo y se casque la maceta, se agriete y maceta nueva. Sin embargo, hoy en día, en el tema de los plásticos, que parece que son más endebles, están haciendo unos plásticos muy buenos y muy resistentes. Vamos a poner un ejemplo. Plástico. No es lo mismo este plástico que tenemos en macetas, que son para venderlas en el vivero y en un principio desecharlas, aunque ya os digo que no hay que desecharlas, que este tipo de macetas. Este tipo de macetas es el modelo pequeño de las grandes que tengo a lo largo de la terraza. Es un plástico muy duro, muy resistente, se ha llevado algún golpe, alguna que otra, y lo ha aguantado bien. Por lo tanto, a veces el plástico no es tan malo. Y os puedo asegurar que tengo macetones en la terraza que tienen 10 años. Y aunque están más estropeaditos, porque evidentemente ha pasado tiempo, se llevan sus roces y demás, pero han durado más que muchas plantas de terracota. Y esto también me lleva al punto del tema del precio. Parece ser que una maceta de plástico tiene que ser más barata que una de terracota, pero ojo que no siempre es así. Hay macetas de plástico que por la razón que sea, porque son de tamaños muy grandes, porque llevan una textura especial, porque es un plástico más resistente, porque están hechas con un molde distinto, son más caras que a lo mejor una de terracota estándar. De este estilo, esto es una maceta de terracota estándar, la habréis visto en montones de sitios, y las macetas de terracota estándar son también bastante económicas. Así que el tema de los precios depende mucho, tanto del plástico como, ojo, de la terracota. No es lo mismo una terracota estándar que a lo mejor decir, esperad, que saco una maceta. Por ejemplo, esta otra maceta también es de terracota y desde luego no vale lo mismo que la otra, ya no solamente por tamaño, sino
por el tema de la calidad de la terracota. Mucho más buena, por lo tanto mucho más cara. Si encima le añadimos que hay terracotas que llevan ciertas formas o que son de una arcilla especial, vamos a hacer que suba el precio. Y aquí viene otro punto. Es que las macetas de terracota son un poco sosas. Bueno, pueden ser sosas y no, hay gente, como a mí por ejemplo, nos encanta que las macetas de terracota se les quede con esta pátina cuando se va regando y se van haciendo viejitas. Hay gente que no le gustará. Y es verdad que el plástico es como más maleable, podemos darle formatos distintos, podemos ponerle el color que nos dé la gana, rojo, verde, incluso podemos tener macetas como esta. Esto es una maceta de plástico, ¿no? Y ya empiezan a hacer colores que se pueden asemejar a materiales más naturales y formas que vayan muy bien con el estilo de vida que tenemos, que parecen que son un poco más modernetas que las de toda la vida. Pero eso va a pasar con todas las macetas, plástico o terracota. Además, las de terracota podemos hacerle un truquillo. Fijaos en esta. Esta maceta es una maceta de terracota, pero está esmaltada. Y esto lo hacen mucho, esmaltan una maceta de terracota para darle el color que queramos. El tema del color ya lo tenemos resuelto. ¿Qué ocurre? Que al esmaltar una maceta de terracota, ojo, porque pierde la porosidad. Se vuelve tan estanca o casi como una de plástico. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de cuidar la planta. Y como habíamos comentado antes, tenemos el tema del peso. No es lo mismo coger esta maceta que es de plástico y está llena de tierra, que coger esta maceta que aún es más pequeña, está llena de tierra y pesa muchísimo más. También aquí me gustaría que penséis en la planta. En vosotros también, ¿vale? Si queréis ir al gimnasio o si queréis levantar macetones de piedra o macetones de terracota. Pero la planta igual necesita que la maceta sea pesada, porque por ejemplo la tenemos en un sitio de la casa que es de mucho tránsito y puede ser que le demos un golpe sin querer y la tiremos. O por ejemplo porque la tenemos en exterior y hay mucho aire y cuando sopla el aire sea muy fácil que se vuelque. O también podemos pensar en el tema del peso por decir, mira, la tengo dentro de casa, pero es que luego cuando limpio no hay manera de mover ese macetón. Aunque también os digo que hay unas plataformas con ruedas especiales para las macetas que nos pueden venir bien para mover según qué macetas pesadas y así decimos, mira, yo quiero una maceta de terracota que pese mucho porque me gustan, pero también quiero poderla mover cuando la necesite mover. Pues me compro la plataforma y con eso no vais a tener ningún problema. Y bueno, no solo de plástico o de terracota viven las plantas. Podéis ver de cualquier clase de material. Podéis encontrar metal, fibra de coco, fibra de vidrio, lo que sea. Incluso también os quería comentar ya para acabar el vídeo que estamos hablando como de macetas ya compradas. Pero que, ojo, que aquí la creatividad de cada uno nos puede venir bien para una cosa que en el tema de la jardinería está en auge, que es el reciclaje. ¿Quién me dice a mí que no cojo una bota, la lleno de tierra, le hago unos agujeros de drenaje y planto algo y va súper bien? O voy a utilizar una palangana vieja, le hago unos agujeros de drenaje y ya tengo un macetón. Y estoy seguro que en algún momento de vuestras vidas habéis visto neumáticos que se han convertido en macetas. Todo esto está muy bien porque se está reciclando, se están utilizando y además podemos jugar también con la decoración, con nuestra creatividad y reutilizar todo lo que se pueda reutilizar, siempre y cuando tengamos en cuenta las necesidades de la planta. Bueno, y ahora ya, para concluir, hemos visto un montón de tipos de macetas. Os he dicho que la planta es fundamental. Lo primero en lo que hay que pensar es en la planta que va a ir. Dicho esto, las plantas se adaptan súper bien y, bueno, sabiendo que dónde colocamos la planta y sabiendo los cuidados que tiene la planta, nosotros podremos regular un poco que esa planta está bien ahí. Es decir, podría poner un cactus en una maceta de hidrorriego,
siempre y cuando observe meticulosamente el agua del sustrato. Y podría poner una planta que necesite mucha humedad en el sustrato en una maceta que sea muy drenante, siempre y cuando esté pendiente de regarla continuamente y de darle humedad ambiental. Y luego ya en segundo término, pues la decoración, que para nosotros es fundamental, y lo entiendo, el querer poner unas macetas que nos gusten, que vayan bien con nuestro salón, que hagan juego en la terraza. Y la verdad es que hoy en día, por variedad, no será. Así que pensando en todos estos factores, utilizaremos las macetas que mejor nos vengan. Bueno, siento porque el vídeo sea un poquito largo, pero es verdad que había muchas cosas que decir de las macetas y no lo quería dividir en más de un vídeo. Así que espero que os haya venido bien, que hayáis aprendido alguna cosita. Cualquier comentario, cualquier duda, ya sabéis, estoy por aquí, por Instagram. Tenéis también el email de Terraza Botánica Manica a vuestra disposición. Así que para cualquier cosita me consultáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, familia botánica.